Te damos la bienvenida al estudio y predicación de la palabra de Dios. Hoy estaremos compartiendo el tema en la venida de Cristo y el arrebatamiento. Miramos en la palabra de Dios cómo va a acontecer la venida de Cristo por su pueblo. Miramos que no es la misma cosa de la venida de Cristo por su pueblo y la venida de Dios a la tierra. Miramos que en la venida de Jesucristo por su pueblo va a recibir a Cristo en las nubes y lo recibiremos en el aire. Y la venida del Señor, la segunda venida del Señor a la tierra, dice que Él mismo afirmará sus pies en la tierra en el monte de los olivos. Miramos entonces la palabra de la siguiente manera, nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, que nos dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De esta manera nos podemos dar cuenta, usted se puede dar cuenta y mirar que en el arrebatamiento el Señor estará en el aire y así recibiremos al Señor. Es un acontecimiento que está para darse, para acontecer muy pronto, porque en la palabra miramos que han acontecido la palabra que Dios dice que en los últimos tiempos habrían guerras, rumores de guerras, habían pestes, hambres, nación contra nación, y estas cosas han acontecido ya de seguidamente, y por eso miramos y nos damos cuenta a través de la palabra que este acontecimiento está para suceder, y esto es de esperar de aquellos que estamos en la presencia de Dios y los que estamos viviendo la palabra, y este es el anhelo de todo ser cristiano, de recibir a Cristo en las nubes, de recibir a Cristo para morar con Él por toda una eternidad. Nos dice que Dios mismo, con voz de mando, con arcángel, como Dios mismo descenderá con voz de trompeta, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos damos cuenta en la palabra que eso es un acontecimiento tan grande y tan glorioso y tan hermoso, y será bastante de admirar que todos aquellos que estén en los sepulcros, todos aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús, van a resucitar del lugar que estén, del polvo donde estén, en cualquier lugar del cementerio, cualquier lugar donde haya sido sepultado su cuerpo. Dice que será levantado en Cristo Jesús para recibirlo en los aires. Desde Cristo para acá vamos a darnos cuenta hasta la venida que vamos a resucitar, y nos damos y podemos observar que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ella no va a pasar por el momento de la tribulación que va a venir para la tierra, donde la palabra nos habla de los siete toques de las trompetas. También podemos mirar que en el levantamiento de su pueblo, Dios mismo va a venir con trompeta de Dios, y en el juicio, la ira que va a ser derramada, dice que son los ángeles de los 7 trompetas, los 7 toques que va a dar. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que Dios mismo es el que va a levantar a su pueblo, va a levantar a su iglesia para recibirla en el aire. Así podemos nosotros escapar. Nos podemos dar cuenta, y si usted mira atentamente la palabra, los ejemplos que están en la palabra, miramos que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios mandó a sacar a Lot. A Lot los ángeles llegaron, pero Lot tuvo que ser sacado, y ellos le dijeron: escapa por tu vida. Y miramos y se da cuenta que después que Lot salió de ese lugar, fue que vino y cayó el juicio de Dios sobre esta ciudad por la causa del pecado, por causa de la maldad,
y por no creer en ese Dios soberano y en su palabra. También puede darse cuenta cuando Dios destruyó al mundo, destruyó a los seres que habían desobedecido a Dios, cuando Noé. Miramos que Dios le dio la palabra a Noé para que fuese predicada, para que fuese anunciado, para que todo aquel se salvase. Y la predicación consistía en que venía un diluvio, que el mundo iba a ser destruido por agua y que Dios mandó a Noé a hacer esa barca. Y no creyeron esa sola palabra porque no pudieron darse cuenta de que podía llover, como en esos tiempos no llovía, y no creyeron la palabra. Por eso la palabra de Dios tenemos que creerla, y por eso ella nos dice que la fe viene por el oír la palabra. Y se da cuenta y miramos que solamente alcanzaron a salvarse los que creyeron y los que entraron en la barca, y los demás perecieron. Así también sucederá en estos tiempos. Se predica la palabra, se predica el evangelio, pero todos aquellos que no atienden a la palabra de Dios, pues no podrán entrar en este arrebatamiento, en la venida de Cristo por su pueblo, que vamos a recibirlo en los aires y las nubes, como nos estamos dando cuenta en la palabra de Dios. Y podemos observar atentamente según la palabra, como nos dice en Romanos 5:9. Miramos que nos dice la palabra de Dios: pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Nos damos cuenta que Jesucristo es la gracia en nuestra vida, la obra que él hizo en esa cruz. Sé que por su gracia, por la sangre, nosotros estamos justificados, por esa fe en Cristo, por la obra que hizo en ese madero. Nosotros seremos salvos de la ira venidera. Está hablando de la gran tribulación. Por eso el cristiano debe saber que debe estar atento a la palabra, que hay que escudriñarla, que hay que leerla y ponerla en práctica para que Dios pueda darle el conocimiento, porque el conocimiento más exacto que el hombre puede tener es cuando aplica la palabra de Dios para conocerla espiritualmente y entender los tiempos. Aquí nos damos cuenta que nosotros, el pueblo de Dios, va a escapar de la ira venidera, de esa gran tribulación que el hombre va a recibir cuando ya Cristo se haya llevado la iglesia de este mundo y de esta tierra. Y miramos en los siguientes versos también. En 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos damos cuenta en estos textos que el pueblo de Dios será salvado de la ira venidera, como está ilustrado también en la palabra, cuando Dios mandó llenar la tierra de agua y acabar con este mundo pecaminoso, y como lo hemos hablado anteriormente. Entonces es la oportunidad que se predica la palabra de Dios para que tú que escuchas la palabra de Dios entre en los reinos de los cielos y entre y escape de la ira venidera que viene para esta tierra por causa de la maldad, por causa del pecado que está en el hombre, que está en esta vida, que está en este mundo, porque este mundo está bajo del maligno, como Jesucristo lo ha dicho y lo dice en su palabra. Entonces el hombre tiene que escapar. Yo te digo que escape de esta ira venidera, escapa del juicio que viene para la tierra y para el juicio de todo aquel que no recibe a Cristo, porque con Cristo somos salvos de la ira y de la condenación. Todo lo que viene para el hombre que no tiene a Cristo es algo terrible, es algo muy duro, va a ser algo muy insoportable, pero la esperanza está mientras que el hombre está vivo para participar de esta vida eterna. Por eso Dios manda en su palabra que la atendamos, que creamos la obra que él hizo y creemos en el evangelio. Por eso él nos dice que todo aquel que cree, de su interior correrán ríos de agua viva, de vida eterna, de salvación a través de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Miramos en los siguientes versos, la palabra nos sigue diciendo, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miramos y seguimos diciendo, y la palabra nos dice que nosotros seremos
salvados de la ira venidera, porque nosotros no fuimos puestos para ira. Por eso nosotros estamos en el tiempo más favorable que Dios ha colocado en estos tiempos a través de la obra que hizo en esa cruz. Así que ven a los pies de Cristo, entrega tu vida para que participes de la vida si todavía no has tenido esa determinación de servir a Dios y de tener la vida eterna para vivir con Cristo por toda la eternidad, porque los juicios que vienen para la tierra son terribles, son incomparables para lo que estamos viviendo en la época actual, en este año actual. Son cosas de principio, de dolores, pero para lo que viene, según la palabra está establecido, son cosas terribles. Así miramos y nos damos cuenta que la venida y el arrebatamiento del pueblo de Dios, Jesucristo nos está diciendo que vamos a recibirlo en los aires y en las nubes. Así que no es igual como la segunda venida de Cristo a la tierra. Y podemos darnos cuenta en Zacarías capítulo 14, verso 4. Nos dice, aquí nos está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente y al norte de los olivos. Se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí usted se puede dar cuenta, si lee todo el capítulo y todo lo que viene narrando allí. Dice que en este tiempo, en la segunda venida de Dios a la tierra, por la misma presencia de Dios, dice que en ese habrá un tiempo, una peste. Dice que la piel, el hombre se deshacerá la piel, se consumirá según el poder de Dios, porque esa es la venida segunda de Cristo a la tierra, para dar retribución a todos aquellos que no creyeron el evangelio, que no creyeron a la palabra de Dios. Y por esto nos podemos dar cuenta por la misma palabra que la segunda venida de Cristo a la misma tierra no es lo mismo que Jesucristo venir por su pueblo, como Él lo dice, que vendrá y se tomará a sí mismo. Jesucristo estará a sí mismo en nuestra vida a través de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Espero que esta palabra sea de gran interés para ti y haya sido de gran importancia para darte a entender y para que puedas seguir adelante avanzando y creciendo en la gracia de Cristo y en el poder de su palabra, y para que puedas recibir a Cristo si tú no lo has tenido, si todavía no has determinado, porque este mundo va hacia un fin, va hacia una determinación, hacia una destrucción, porque Jesucristo lo dice en su palabra, y por eso hablamos de la verdad que nos dice la palabra de Dios. Así que te deseo gran bendiciones para tu vida y para tu familia.